Buenas tardes, mi nombre es Ronnie Cortesero Contreras, soy estudiante de la maestría en Administración de Organizaciones de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAC. Hoy tengo el honor de presentarles la ponencia correspondiente a la fase 4 de mi proyecto de investigación, el seminario de investigación. La ponencia que voy a compartirles, que me voy a permitir compartir a ustedes, se titula Sostenibilidad financiera de Caipetrol frente a la transición energética del grupo Ecopetrol. Esta presentación es el resultado de un proceso investigativo riguroso que inició con la formulación del problema de investigación en la fase 1. Luego continuamos con una revisión sistemática de la literatura en la fase 2. Se consolidó con el diseño metodológico en la fase 3 y hoy se culmina al menos esta etapa con una presentación con la fundamentación del instrumento de recolección de datos. El contenido de la ponencia, primero les contextualizaré del problema de investigación, explicando por qué CAIPETROL es una organización que merece nuestra atención académica en este momento histórico. Segundo, revisaremos la fundamentación teórica que soporta el instrumento diseñado. Tercero, les presentaré el diseño metodológico del instrumento y digamos que qué tipo de herramienta es, cómo se estructura y a quién va dirigido. Cuarto, revisaremos las dimensiones, variables e ítems específicos del cuestionario, así como los resultados pilotos que aplicamos. Cerraremos con las conclusiones y reflexiones relevantes sobre la importancia de este instrumento para el objetivo de nuestra investigación. Para contextualizar el proyecto, quiero empezar con una pregunta. ¿Qué sucede con el ahorro de miles de familias colombianas cuando el sector que sustenta ese ahorro comienza a transformarse radicalmente? Pues en esencia, eh, la pregunta que me formulé mientras hacía la investigación era esa, y para responderla hemos centrado nuestra atención en Caepetrol, el fondo de empleados del sector petrolero de Colombia. Caepetrol es una organización de economía solidaria que en el año o para el año 2026 proyecta contar con más de 17.000 asociados activos. Entre sus activos totales proyecta también 2.26 billones de pesos, carteras de crédito 1.54 billones y las capacitaciones, la captación de depósitos por 1.85 billones de pesos. Estas cifras, digamos que no son abstractas. Detrás de cada número hay una familia, un trabajador del sector del petróleo, o una persona que confió sus ahorros a esta institución. Y el contexto que nos preocupa es el siguiente. El grupo Ecopetrol, principal empleador de los asociados de Gaipetrol, está sujeto a su estrategia 2024 denominada Energía que Transforma y que implica una diversificación hacia energías renovables, como el hidrógeno y la electrificación. Estos procesos de transición energética podrían modificar el perfil laboral de los trabajadores, su estabilidad contractual y, en consecuencia, su capacidad de aporte al fondo. Entonces, nuestra pregunta de investigación, como la leen ahí, nuestra pregunta de investigación central es: ¿qué lineamientos de sostenibilidad financiera pueden formularse para Capipetrol a partir de los escenarios de transición energética del Grupo Ecopetrol y su impacto en la estabilidad institucional para el periodo 2026-2030? Ahora nos hacemos una pregunta. ¿Por qué un instrumento propio? Nos podríamos hacer esa pregunta. Pues muy posiblemente hay instrumentos de medición que se pueden utilizar, pero para responder esta pregunta necesitábamos datos empíricos
y al revisar la literatura científica disponible, identificamos un vacío importante. No existen instrumentos estandarizados que midan de manera articulada la percepción de los asociados de una entidad, economía solidaria, frente a los efectos de la transición energética y su estabilidad financiera institucional. Los instrumentos disponibles están diseñados para contextos muy distintos. Grandes corporaciones multinacionales, sistemas financieros nacionales o economías de países industrializados. Entonces, digamos que ninguna captura la realidad específica de un fondo de empleados colombiano y que digamos que esté vinculado directamente al sector energético. Esta brecha, digamos que nos obliga y motiva a construir nuestro propio instrumento y eso es precisamente lo que estamos presentando en estos momentos, hoy. En la fundamentación teórica, podemos decir que el instrumento que se diseña está organizado en cuatro dimensiones y cada una de ellas descansa sobre referentes teóricos de alto impacto. Permítanme presentarles, digamos que brevemente cada uno de ellos. En la primera dimensión, que es la transición energética, eh, conceptualmente la definimos siguiendo a la Agencia Internacional de Energía en su informe del 2021, que proyecta 2050, como el proceso de transformación profunda del sistema energético global hacia fuentes sostenibles con impactos económicos, sociales y laborales de gran escala. En la segunda dimensión, que es el riesgo financiero, aquí pues nos apoyamos con el aporte de los trabajos de Battistone y colaboradores, que fue publicada en el 2021 en la revista Natural Climate Change, quien define el riesgo financiero derivado de la transición energética como la probabilidad de cambios estructurales en el sistema energético que generen efectos negativos en la estabilidad económica de las organizaciones e individuos. La pérdida de empleo, reducción de ingresos y pues deterioro de la capacidad de pago. Se hace énfasis en la relevancia de este concepto para el petróleo. Si los trabajadores del sector petrolero pierden su empleo o reducen sus ingresos, dejan de aportar al fondo. En la tercera dimensión, que es la base social la base social de los asociados, este concepto lo tomamos de Birchall y Hammond, quien en el 2022 analizan el comportamiento de los afiliados en instituciones financieras cooperativas y solidarias en términos de permanencia, aportes económicos, ahorros y uso de sus servicios. En organizaciones como Caipetrol, la estabilidad de la base social es un elemento que no es un elemento secundario. Digamos que es la condición de existencia de toda la estructura financiera como tal. Y la cuarta dimensión es la sostenibilidad financiera. Aquí seguimos a Vicker y Berliet, también que en el 2022 lo definen como la capacidad de una organización de mantener su estabilidad económica en el tiempo, garantizando la liquidez, solvencia y el equilibrio entre el ingreso y egreso. Es en otras palabras la pregunta de si Petrol puede seguir siendo viable ante los cambios que se avecinan. Adicionalmente, el marco teórico integrador de la investigación incorpora el concepto de riesgo de descalce, que lo plantea Joseph Stiglitz en 2019, quien, entre otras cosas, fue Premio Nobel de Economía, y advierte que los fondos sectoriales de ahorro son especialmente vulnerables cuando ocurren transiciones industriales abruptas que alteran el flujo de aportes sin que ésta exista una reducción proporcional en los compromisos de largo plazo. Esta advertencia es directamente aplicable al caso de Caepetrol.
Bueno, y finalmente, Joint Research Center de la Comisión Europea documentó en el 2018 que las regiones carboníferas en transición en Europa, transición energética en Europa, experimentaron crisis en sus fondos de ahorro sectoriales. Este antecedente empírico, aunque en otro contexto geográfico, es la evidencia histórica que justifica anticiparse al problema que antes de que nos ocurra. Diseño metodológico del instrumento. El instrumento que se diseñó es un cuestionario estructurado aplicado mediante la técnica de encuesta. Esta lección responde a la necesidad de obtener datos estandarizados que permitan el análisis estadístico y la validación de las hipótesis planteadas. El enfoque del estudio es cuantitativo. Esto no es una lección, digamos que arbitraria, es consistente con la evidencia identificada en en la revisión sistemática de la literatura, donde autores como Batiston 2021 y Caprillo en 2022 destacan la importancia de modelos empíricos para evaluar los efectos de transición energética en la estabilidad financiera. El tipo de investigación es correlacional con alcance explicativo, pues no se limita a describir la relación entre variables. Queremos es entender cómo y en qué medida la transición energética incide en la sostenibilidad de gas y petróleo. El método que se utilizó es el deductivo. Se partió de un marco teórico sólido para formular la hipótesis que será contrastada con los datos empíricos. Para la medición de de los ítems se utilizó una escala tipo Likert de 5 puntos que va desde el 1, que es totalmente en desacuerdo, hasta el 5, que es totalmente de acuerdo. Esta escala pues es ampliamente utilizada en estudios de percepción porque permiten capturar la intensidad de las opiniones y facilita el análisis estadístico. Modelo de hipótesis. El instrumento está diseñado para verificar un modelo de hipótesis que articula las cuatro variables del estudio. La hipótesis general plantea que la transición energética del grupo Ecopetrol incide significativamente en la sostenibilidad financiera de gas y petróleo, siendo esta relación mediada por el nivel de riesgo financiero y los cambios en la base social de los asociados. De esta hipótesis general se derivan cuatro hipótesis específicas. Primero, que la transición energética tiene efectos positivos sobre el riesgo financiero percibido. Segundo, que el riesgo financiero tiene un efecto negativo sobre la sostenibilidad financiera. Tercero, que los cambios en la base social influyen significativamente en la sostenibilidad financiera. Y por último, el cuarto, que el riesgo financiero actúa como una variable mediadora en la relación entre la transición energética y la sostenibilidad financiera. Validación y confiabilidad del instrumento. Bueno, para garantizar la calidad del instrumento, seguimos un proceso de validación en cuatro etapas. La primera etapa pues, fue la revisión la literatura que nos permitió adaptar los ítems a partir de instrumentos y escalas utilizadas en estudios previos de alta calidad. Cada ítem del cuestionario debe ser rastreado hasta un referente teórico específico. La segunda etapa fue la aplicación de un piloto, en este caso a 5 participantes pertenecientes a diferentes perfiles, un trabajador social, habían 2 abogados, y un ingeniero de petróleo y un técnico. Bueno, todos firmaron el consentimiento informado y respondieron al cuestionario pues, en su versión física. Esta prueba nos permitió verificar la claridad y la comprensibilidad y la fluidez del instrumento como tal. La tercera etapa contempla la revisión de expertos en las áreas de finanzas, de economía solidaria y transición
energéticas para validar el contenido del instrumento y pues confirmar que los ítems efectivamente miden lo que pretenden medir. Y la cuarta etapa será el cálculo del coeficiente alfa de Kropach, que nos permitirá evaluar la consistencia interna de la escala. Pues bueno, esperamos tener valores superiores a 0,70, que es el mínimo general aceptado en una investigación social. En los hallazgos del piloto del instrumento, en cuanto a los resultados preliminares del piloto, observamos que la dimensión de transición energética obtuvo el promedio más alto, aproximadamente 3,9/5, lo que indica que los participantes pues, perciben con claridad que la transición energética está generando cambios en el sector. El riesgo financiero tuvo un promedio de 3,4, reflejando una percepción moderada alta de riesgo entre los participantes. Eh, la base social y la sostenibilidad financiera tuvo promedio de 3,3 y 3,2 respectivamente, lo que sugiere una percepción de la estabilidad moderada, pero con señales de alerta. Estas cifras, pues, preliminares de una muestra muy pequeña, digamos que no son tan representativas o no son representativas, pues enfatizar que el estudio definitivo se realizará con una muestra estadísticamente válida. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que el instrumento funcionó correctamente en su aplicación piloto y los participantes pues comprendieron los ítems, las respuestas fueron coherentes y el tiempo de aplicación pues fue razonable, aproximadamente unos 10 minutos. Finalmente podemos concluir primero que hemos diseñado un instrumento original y contextualizado que llena un vacío real en la literatura sobre la sostenibilidad financiera de fondos de empleados en contexto de transición energética. Este cuestionario no es una adaptación superficial. Cada ítem está fundamentado en literatura científica de alto impacto y fue construido pensando en la realidad específica de Caipetrol. Segundo, podemos decir que existe una coherencia plena entre la teoría y la medición. Las cuatro dimensiones del instrumento, la transición energética, riesgo financiero, base social y sostenibilidad financiera, no son categorías arbitrarias. Son un constructo teórico validado por investigadores como Stilling, Batiston, Bichar y la Agencia Internacional de Energía, que han sido operacionalizadas para capturar la realidad institucional del fondo. Y tercero, este instrumento pues tiene una relevancia estratégica que trasciende el ámbito académico. Los datos que se recolectaron pues serán la base empírica para formular lineamientos concretos de sostenibilidad financiera y pues que le permita a Caipetrol anticiparse a los efectos de la transición energética. Pues en un entorno donde el 81% de las captaciones depende del ahorro de los trabajadores directamente vinculado al sector petrolero, pues también identificar tempranamente las señales de alerta, que pues, no es un lujo académico, es una necesidad institucional. Finalmente, quiero agradecer o pues, expresar mi agradecimiento a la asesora a la- de este proyecto, a la profesora Natalie Selin Giraldo, por su acompañamiento riguroso durante todo el proceso investigativo. Pues quedo disponible para responder sus preguntas y pues recibir sus comentarios. Pues la idea es que emerjan de esta conversación o de esta exposición pues, los insumos valiosos para la siguiente etapa de la investigación. Muchas gracias.